El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a meternos con la imaginación en el relato del Evangelio según San Lucas que hoy hemos proclamado. Se nos habla que Cristo resucitado se aparece a sus apóstoles, se aparece en medio de ellos, les da la paz, los apóstoles están asustados, Jesús los calma, Jesús muestra sus manos, muestra sus pies, con lo cual les está diciendo: no soy un fantasma, y para que estén más tranquilos los apóstoles y se den cuenta que Cristo resucitado tiene un verdadero cuerpo, el Señor les pide algo de comer. ¿Y qué le dan a Jesús? Chanfainita, un trozo de pez asado. Y luego, ¿qué hace Jesús? Ese es el tema de la prédica de hoy. ¿Quién me dice? Vamos a recordar: Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles en medio, les da la paz, les muestra sus manos, sus pies, pide de comer. ¿Y qué más? Dice el Evangelio que Jesús abrió las inteligencias de sus apóstoles para que comprendieran las Escrituras. Vamos a quedarnos con esa acción de Cristo resucitado, porque eso es lo que hoy también Jesús resucitado hace con nosotros. Jesús resucitado abre nuestras inteligencias, ¿para qué? Para comprender ¿qué? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, comencemos por decir que todos somos inteligentes. El ser humano es un ser inteligente, porque la persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Todos somos inteligentes.
pero podemos ser más inteligentes. Hay que ejercitar la inteligencia. Incluso la sabiduría popular habla de que hay comidas que nos hacen más inteligentes. El agua de manzana, el caldo de choros, el chilcano. Estoy hablando del pescado, no del licor. Algunos necesitan chilcano de ballena. Cuando nosotros decimos que Jesús nos abre la inteligencia para comprender las Escrituras, necesariamente tenemos que referirnos al Espíritu Santo. Porque Cristo resucitado nos da el Espíritu Santo. Y hay un don del Espíritu Santo muy importante. Y muchas veces los sacerdotes no hablamos de ese don y deberíamos hablar. Juntos vamos a detectar cuál es ese don que nos ayuda a comprender las Escrituras. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 7. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Queridos hermanos, de esos 7 dones, ¿cuál es el don que nos ayuda a comprender las Escrituras? ¿Qué me dicen ustedes? El don del entendimiento. Vamos a hablar del don del entendimiento hoy. Jesús resucitado nos unge con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el don del entendimiento para comprender correctamente la palabra de Dios. Para hablar del don del entendimiento hay que hablar de 3 verbos: profundizar, descubrir y transmitir. El don del entendimiento hace posible que yo profundice en la palabra de Dios. Queridos hermanos, no podemos quedarnos en la superficie cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia. Gracias al don del entendimiento yo profundizo en la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús hace con sus apóstoles. Jesús les está diciendo: profundicen en las Escrituras. Todo lo que estaba en las Escrituras se ha cumplido en mí. Queridos hermanos, cuando estamos en la Santa Misa, hay una parte que es la liturgia de la palabra. Tenemos que profundizar en lo que se ha proclamado. Ahorita les voy a tomar examen. Como siempre, los acólitos pagan pato. Vamos a la segunda lectura. A ver si han profundizado. ¿Quién es el mentiroso? Lo hemos escuchado hace algunos minutos. ¿Qué nos dice la primera carta de Juan? Todos hemos escuchado este pasaje. ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso es el que dice: conozco a Dios y no vive los mandamientos. Fíjense. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que conoce a Dios y no vive los mandamientos. Queridos hermanos, la palabra de Dios es exigente, hay que profundizar en la palabra de Dios. Hay que ser mineros cuando leemos la palabra de Dios. ¿Por qué mineros? Profundos. Los mineros entran en la profundidad. Ya saben quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? El que no vive los mandamientos. ¿Y cuántos son los mandamientos? 10. Y hay que vivir cada uno de los mandamientos. Vamos con el segundo verbo que tiene que ver con el don del entendimiento. ¿Cuál es? Descubrir. ¿Descubrir a quién? A Jesús. Cuando nosotros
leemos la Biblia, ¿a quién debemos descubrir? A Jesús. Yo les pregunto, ¿nosotros seguimos un libro o seguimos a una persona viva y que está en la Eucaristía? ¿A quién seguimos? Seguimos a una persona viva que se llama Jesús. Si leemos la Biblia es para descubrir ¿a quién? A Jesús. Todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesucristo. Fíjense cómo Jesús les dice a sus apóstoles, lo hemos escuchado hoy, todo lo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se ha cumplido en mí. Hoy también Jesús nos dice a nosotros, cuando leas la Biblia, búscame a mí. Si nosotros leemos la Biblia es para tener un encuentro con una persona que está viva y que se llama Jesucristo. El don del entendimiento hace que yo cuando abra la Biblia descubra a Jesús. Y cuando leo el Antiguo Testamento me doy cuenta cómo todas esas promesas se cumplen en Jesús. El Papa Francisco, cuando habla del don del entendimiento, dice que gracias a ese don profundizamos en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios. Yo les pregunto, ¿cuál es el corazón de la Biblia? Los 4 evangelios. Queridos hermanos, pidamos todos los días al Espíritu Santo el don del entendimiento para descubrir a Cristo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia. Hay una anécdota que cuando yo la leí me impresionó mucho en la vida de San Juan Pablo II. Varias veces la he compartido. Esta anécdota la cuenta quien fue secretario de San Juan Pablo II. Ustedes saben que San Juan Pablo II fue el que inició las jornadas de la juventud. Y hubo una jornada de la juventud en París, Francia. Y el Papa siempre tenía una reunión multitudinaria con los jóvenes. El Papa se dirigió a París y fue para encontrarse con los jóvenes. Una multitud de jóvenes lo esperaba a San Juan Pablo II en París. Y cuenta el secretario de San Juan Pablo II que cuando el Papa estaba dirigiéndose para hablar con los jóvenes, un joven comenzó a gritar, Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame. Y dice el secretario de San Juan Pablo II que el Papa volteó, lo vio y se acercó a hablar con ese joven. Y estuvieron hablando unos minutos. Nadie supo de qué hablaron. Una vez que el Papa habló con ese joven, volvió otra vez al lugar donde estaba y se dirigió para dirigirse a los jóvenes y ahí tuvo pues una espectacular charla con los jóvenes. Cuando el Papa regresó al Vaticano, le dijo a su secretario, ¿te acuerdas de ese joven que comenzó a gritar, Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame? Me contó su problema. Me ha dicho que es agnóstico, que tiene problemas en creer en Dios. Y yo le he dado un consejo, y no sé si le he dado un buen consejo. Quiero pedirte algo, le dijo San Juan Pablo II a su secretario. ¿Tú crees que podrían ubicar a ese joven en París y decirle que yo estoy rezando todos los días por él y que estoy muy preocupado por él? Imagínense cómo era San Juan Pablo II. Y cuenta el secretario de Juan Pablo II que hicieron el esfuerzo de ubicar a este joven en París y lo encontraron. Y le dijeron, el Papa está rezando por ti. Y este joven dijo lo siguiente, díganle a Juan Pablo II que estoy muy agradecido por el consejo que me dio,
Porque yo le dije que tenía problemas en mi fe, que me costaba creer en Dios. Y él me dio un consejo que me ha ayudado. Me dijo, cómprate una Biblia, lee los Evangelios, descubre a Jesucristo. Le he hecho caso a San Juan Pablo II, me compré una Biblia, he comenzado a leer los Evangelios, he descubierto a Cristo en mi vida. Ya creo. Queridos hermanos, los santos, cuando iban a la Biblia, siempre estaban convencidos que iban a tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y para terminar vamos con el último verbo. ¿Cuál es? Ya se olvidaron. Transmitir. El don del entendimiento hace que yo profundice en la palabra de Dios, no me quede en la superficie. Que descubra a Cristo, que tenga un encuentro con Cristo. Y además que transmita con claridad y sencillez la palabra de Dios. Por eso el don del entendimiento es muy importante para todos. Los padres de familia deben de pedir el don del entendimiento para enseñar la palabra de Dios a sus hijos con claridad, con sencillez, sin ambigüedades. Los sacerdotes, antes de predicar, debemos pedir el don del entendimiento para que se nos entienda, para que no confundamos a la gente, para que no transmitamos ambigüedades. Vamos a la primera lectura de hoy. Hemos escuchado una prédica ¿de quién? De San Pedro. ¿Le han entendido? Miren, hemos escuchado un pasaje de Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 2 está Pentecostés. Pedro ya tiene el Espíritu Santo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro tiene el don del entendimiento. Por eso cuando predica todos le entienden. Pedro ha dicho, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesucristo, a quien ustedes han matado. Todos los que escuchaban a Pedro entendieron el mensaje. Y Pedro con claridad dice que toda la escritura tenía que cumplirse. Y llama a la conversión, al cambio de vida. Queridos hermanos, cuando tenemos el don del entendimiento, podemos transmitir con claridad la palabra de Dios. Todos tenemos que comunicar la palabra de Dios. Los padres de familia a sus hijos, los sacerdotes a los fieles. Tú, ahí donde te encuentras, debes transmitir la palabra de Dios. Y para transmitir la palabra de Dios, necesitas el don del entendimiento. El Espíritu Santo, hermanos, hace maravillas cuando lo invocamos. Queridos hermanos, saquemos el firme propósito hoy de pedir al Espíritu Santo el don del entendimiento antes de abrir la Biblia y antes de venir a misa, para que cuando se proclame la palabra de Dios en la celebración, profundicemos, descubramos a Cristo y transmitamos lo que hemos escuchado y profundizado con claridad. Hoy le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a invocar al Espíritu Santo y a pedirle ese don tan importante que aparece hoy en el Evangelio. Jesús resucitado abre las inteligencias a sus apóstoles para que comprendan las Escrituras. Hoy también Jesús nos da el Espíritu Santo y de esa manera, con el don del entendimiento, podemos profundizar la palabra de Dios, descubrimos a Cristo y la transmitimos con claridad. Que así sea. Hoy en el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles, se pone en medio, les da la paz, muestra sus manos, sus pies, pide algo de comer y luego ¿qué hace? Abre
la inteligencia a sus apóstoles para que comprendan las Escrituras. Queridos hermanos, hay que pedirle a Jesús que nos unja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el don del entendimiento. Todos necesitamos el don del entendimiento, porque todos tenemos que escuchar la palabra de Dios, todos tenemos que leer la Biblia. Y el don del entendimiento hace que profundices en la palabra de Dios, que no te quedes en la superficie. Hoy la palabra de Dios nos dice que si tú no vives los mandamientos, eres un mentiroso. Hay que profundizar, hermanos. Profundiza cómo estás viviendo los mandamientos. El primer verbo es profundizar. El segundo verbo, descubrir a quién. A Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Jesús le dice a sus apóstoles: todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se ha cumplido en mí. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que ir con la conciencia de que debemos descubrir a Jesucristo, a una persona viva que está con nosotros y que nos sigue hablando a través de su palabra. ¿Y el tercer verbo cuál es? Transmitir. Hay que transmitir con claridad la palabra de Dios. No podemos enredar a la gente, ni confundir a la gente. Y cuando nosotros transmitimos la palabra de Dios, lo hacemos siempre en comunión con la Iglesia, que es la comunidad ungida por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a tratar todos los días al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé ese don tan importante para familiarizarnos con la palabra de Dios, que es el don del entendimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.